Amados hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro estudio bíblico de esta semana. Damos gracias a Dios porque nos acercamos no solamente al fin del año, sino también nos acercamos o seguimos avanzando en esta serie que hemos adoptado y que hemos tomado para este mes de diciembre, que es el Advenimiento. Y esta semana estamos hablando acerca de la preparación. Espero y anhelo que tú estés leyendo nuestros devocionales que están en nuestra página, y asimismo las próximas semanas tendrás más devocionales para que diariamente te puedas preparar tu corazón y preparar también a los demás que están alrededor tuyo. Hoy queremos hacer algo diferente. No queremos caer en la monotonía que a veces caemos, y por eso queremos también alabar a nuestro Dios durante este tiempo. Así que te invito a que juntos alabemos el nombre de nuestro Señor a través de este canto, de esta alabanza que traerá nuestro ministerio de alabanza, y después de eso entramos de lleno al estudio de esta semana. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor, y al pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor, que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrá. Ni mis errores
ojos no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Damos gracias a Dios por este canto y ahora sí, entramos de lleno a lo que es el estudio de esta semana y es la semana número 2 y como les dije al principio hablamos de la preparación y nos concentramos en un personaje muy importante y en un libro fascinante como es el Evangelio de Marcos y es esta persona como Juan el Bautista. Cuán importante y relevante fue su ministerio para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. No era porque él era talentoso o importante, sino porque Dios a sí mismo lo había planeado desde hace mucho tiempo. Y eso lo vamos a descubrir el día de hoy a través de su palabra. Ve conmigo en oración y después de eso entramos a Marcos capítulo 1 en sus primeros 8 versículos. Dios Padre, damos gracias por este día, por tu amor, tu bendición, por lo que tú nos das. Permítenos, Señor, que en este tiempo podamos escudriñar, Señor, tu palabra, Señor, con corazones abiertos y mentes dispuestas a aprender, Señor, de lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, siga cambiando y transformando nuestro ser, guiándonos y llevándonos, Señor, a ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por estos medios y gracias nuevamente por tu palabra que nos edifica todos los días. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A mis hermanos, entramos entonces a lo que es el contexto de Marcos capítulo 1. Espero que tengas tu Biblia contigo, que la tengas abiertas en el primer capítulo de Marcos. Vamos a ver los primeros 8 versículos como los que estuvimos analizando en alguna parte durante nuestro mensaje el domingo, pero hoy estaremos viendo otros puntos que no pudimos tocar durante el domingo. Es muy importante mencionar que Marcos en su primer capítulo tiene una gran similitud a lo que es Génesis capítulo 1. En la vastedad de información y esos cambios que nos va dando que son muy importantes. Entendemos que Génesis en su primer capítulo nos habla acerca de toda la creación. Marcos capítulo 1 nos habla acerca de no solamente quién era Jesucristo y cómo lo presenta como ese siervo sufriente, ese siervo que va a dar su vida por los demás, sino también nos introduce al mensajero, al heraldo, a Juan el Bautista. De ahí nos lleva a Jesús en sus primeros tiempos de ministerio, en su sanación, en sus milagros. Al final del día, Marcos capítulo 1 es una avalancha de acción. Y por eso queremos tomar los primeros 8 versículos, los cuales tienen bastante contenido y creo que va a ser suficiente para escudriñar durante este tiempo que estés conmigo. Y de ahí, paulatinamente y en otros tiempos, estaremos escudriñando el resto del capítulo. Debemos de entender el hecho histórico de esta carta. Si ustedes van al estudio que nuestro hermano Juan Ortiz dio en esta misma semana acerca de Marcos, él amplía mucho esos 400 años de diferencia o esos 400 años que hay de separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, los cambios históricos, cuán importante y relevante era cómo Dios iba planeando todo para que Jesucristo cumpliera con su misión. Muy importante entender que durante este tiempo y en el tiempo en que Marcos está escribiendo, la iglesia ya empieza a sentir una hostilidad, una persecución por parte del Imperio Romano, porque es un grupo que está creciendo y está haciendo una revolución, no por quienes ellos eran, sino por quienes ellos representaban, a quienes ellos amaban, estos cristianos que se daban por amor a Cristo primeramente y ayudaban a los demás. Así que había hostilidad y por eso Marcos comienza escribiéndoles y los evangelios nos demuestran que cada vez el mensaje es: Cristo ha cumplido, mantengamos nuestra esperanza firme en Él. Datos interesantes, por ejemplo, nos mencionan y algunos eruditas comparan los 4 evangelios con Apocalipsis capítulo 4 versículo 7 y te voy a simplemente leer rapidito lo que dice este versículo, porque pues nos da ciertas figuras que al final
Puede ser que que simplemente se utilice como una ilustración, pero me pareció muy interesante poder mencionarlo. Apocalipsis 4:7 nos dice la palabra del Señor: y el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero tiene rostro como de un hombre y el cuarto es semejante a un águila volando. A través de la historia y de la tradición y de los eruditas y los estudios, algunos han puesto rostros a los evangelios. Sabemos que cada evangelio está destinado a diferente grupo y tiene un objetivo o una percepción diferente, pero un mismo objetivo, que es guiarnos a Jesucristo, que enseñarnos su evangelio. Por eso nos dicen que Marcos tiene esta figura del becerro. ¿Por qué? Porque es alguien sufrido, es alguien que sirve, es alguien trabajador. Y por eso mismo algunos, les digo, han puesto rostro a los evangelios. Muy interesante, me pareció interesante este dato. Igualmente, Marcos enfatiza más en la obra que en las palabras de Jesús. Lo vemos, es un libro de mucha acción y esto lo hemos dicho antes. La gran influencia que tiene este libro por parte del apóstol Pedro es muy importante y muchos consideran que este evangelio debería ser el evangelio de Pedro, porque lo que hace Juan Marcos es escribir todas las historias que obtiene a través del testimonio y de las vivencias del apóstol Pedro. Se nos dice que es posiblemente que este sea el primer evangelio que se escribió entre el año 55 o 65, un poco antes de la persecución del pueblo de los cristianos en Roma, a base de lo que Nerón había hecho, ¿no? Y de lo que Nerón acusó a los romanos de la gran quema de Roma, pero asimismo después la destrucción del templo en Jerusalén. Así que se cree que fueron entre los primeros años de los 50 a principios de los 60 en que fue escrito este evangelio, que es de gran importancia. ¿Por qué? Porque al considerar Marcos como el primer evangelio escrito, nos damos cuenta que es el evangelio que aporta o que es de gran influencia a los otros dos que son de gran similitud, lo que es Mateo y Lucas. Y se nos dice que, por ejemplo, hay un dato muy interesante: 661 versículos en Marcos, solo 65 versículos de estos son autónomos, quiere decir que son únicos en Marcos. El resto se comparten o tienen una gran similitud entre Lucas y Mateo. Esto nos habla de cuán influyente es Marcos, el evangelio de Marcos, las escrituras de Juan Marcos, en el testimonio de Mateo y asimismo en el de Lucas. Y esto nada más puede ser a través de la obra del Espíritu Santo. Nuevamente, debemos de entender la audiencia, a quién está destinado esto, y está destinado a los primeros cristianos romanos. Por eso es muy interesante y es muy necesario saber que Marcos no quería o omitió la genealogía de Jesús, sino no era relevante para la audiencia que él estaba alcanzando. Claro que la genealogía era muy importante y lo vimos la semana pasada en Mateo. Mateo enfatiza muchísimo la genealogía. ¿Por qué? Porque él presenta a Jesús como el rey. Pero en este caso Marcos, hablándole a una audiencia diferente que no estaba muy interesada, vamos a decirlo de esta manera, en saber los antepasados de Jesús y llegar hasta el linaje o llegar hasta la persona de Abraham, creo que esta audiencia, y se sabe de antemano que esta audiencia estaba más interesada en certificar las acciones de aquel que vendría. Está hablando a un pueblo que es de acción, de moverse como era el pueblo romano. Y por eso Marcos decide no comenzar con la genealogía, sino comenzar diciendo: este es el evangelio que es Jesucristo. Comienza dándonos o comienza abriendo el camino conforme a lo que este hombre iba a hacer. Y por eso 8 versículos nos habla acerca del mensajero, de las profecías, cómo conecta con el Antiguo Testamento, su título como carta. Y de ahí del 9 en adelante, mis amados hermanos, del versículo 9 en adelante, Marcos se profundiza en las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Juan Marcos lo conocemos, este hombre en su historia aparece en Hechos capítulo 12, fue parte de los primeros viajes de Pablo, aunque tuvo unos conflictos y fracasó Juan Marcos en sus primeras misiones, tuvo redención y lo podemos ver en la segunda carta de Timoteo cuando Pablo viene y pregunta por él y se sabe que pudieron haber seguido obrando juntos.
Pero Juan Marcos era muy apegado o muy allegado a Pedro. Por eso es otra confirmación de que Pedro tuvo mucho que ver en estos relatos. Este hombre viene y toma los relatos y nos da una carta maravillosa. Marcos es el libro más traducido de toda la Biblia en el mundo entero. Primeramente por su acción, por su movimiento, pero en segundo porque es el evangelio más corto y por ende es mucho más fácil de poder traducirlo. Así que entramos a Marcos 1 del 1 al 8. Te invito a que leas juntamente conmigo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudían a él, y ahí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era el pelo de camello alrededor de la cintura, llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y en estos primeros 8 versículos, les digo, hace una introducción conectando al Antiguo Testamento a las profecías, dándonos a entender que eran relevantes e importantes dar referencia de quién era Jesucristo, la imagen de Jesucristo. Pero también al mismo tiempo nos habla de un personaje muy interesante y muy necesario dentro de estas profecías, que era el mensajero. Recordemos a quién le está hablando Marcos: a un pueblo que veían a un rey de una manera diferente que el pueblo judío. Y por eso el pueblo romano, siempre que anticipaba que alguien importante iba a llegar, sabían que iba a llegar primero un mensajero, aquel que iba a limpiar el camino, a hacer suave el camino, aquel que iba a preparar el camino. Eso es lo que quiere decir preparar en este contexto: el hecho de poder venir y saber que el camino está listo para recibir a esa persona importante. Esa es la función de Juan el Bautista, y Dios no lo deja exento, o no fue algo así que surgió de la nada, sino él mismo ya lo había dicho antes. Antes de entrar a ese tema de la conexión del Antiguo Testamento, déjame decirte, es muy importante ver que esta sección, esta perícopa, como se le dice, esta área del principio del Evangelio de Marcos, se divide en 3 puntos muy interesantes, o tiene una división de 3 secciones en sus versículos. Del 1 al 3 nos habla acerca de la conexión con el Antiguo Testamento, con su referencia. Del 4 al 6 nos habla del trabajo, de la misión de Juan el Bautista, de este mensajero. Y del 7 al 8 nos habla de cuál era el mensaje, qué es lo que proclamaba, cuál era su objetivo y su misión para Juan, de acuerdo a lo que él estaba haciendo, cuál era la misión de su trabajo. Así que comenzamos en los primeros 3 versículos, en los cuales vimos que Marcos nos comienza dándonos el título, ¿no? Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuán importante es esto? Y hay mucho para sacar aquí. Lo hemos dicho, en agosto tuvimos un estudio y nos concentramos en el Evangelio de Jesucristo. La semana pasada, o hace 2 semanas, hablamos acerca de el hecho de que este es un título hacia toda la carta, hacia todo lo que va a hablar a Marcos. Inclusive, esta es la única parte en todo el Evangelio donde Marcos da su propia opinión. De ahí en adelante son solo relatos, son aquellas cosas que le escucha y escribe. Pero quiero tomar la palabra principio. Me pareció interesante y creo que es muy importante comprender que comienza dándonos con esta palabra que es principio. Y es interesante porque en la Biblia se mencionan de 3 principios fundamentales necesarios que nosotros podamos comprender. El primero de ellos es el principio infinito, aquel que nuestra mente no puede entender porque está fuera de nuestro alcance de entendimiento, está fuera de nuestro alcance en el tiempo. Somos seres que vivimos abarcados en el tiempo. Entonces tenemos que entender, o tenemos que comprender, que cuando nos habla de lo infinito es aquello que va mucho más allá, que podemos nosotros divagar en este tema, pero hay mucho más allá, o hay mucho más de lo cual tal vez no podamos entender hasta que estemos con el Señor.
Y quien nos hace esta declaración, el primer principio, que es el infinito, es Juan 1:1, porque nos dice en el principio ya existía la palabra, existía, ya era el verbo, ¿no? Nos dicen otras versiones, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Lo que nos está hablando aquí es que hay un punto, hay un punto de partida aunque nosotros no sepamos. Lo que nos está hablando aquí Juan es que debemos de entender que el universo en sí tiene un punto de partida, pero nosotros tal vez no lo sabemos. Es, por ejemplo, cuando tú ves volar un avión. Tú vas caminando y lo ves volando. Sabes que tuvo que haber partido desde algún aeropuerto, ya sea cercano o lejano, pero tuvo que haberlo hecho. No simplemente apareció volando, sino que tuvo un punto de partida. De igual manera es esto. De igual manera es lo que declara Juan en su primer versículo, en su primer capítulo, que hay un punto de partida y desde ese punto infinito de partida que nosotros no podemos comprender ahorita está Dios. Y desde ese momento también está Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ellos desde ese punto vienen y hacen lo imposible para nosotros, conectarse a nuestro tiempo. Cuán importante es comprender que Dios en su amor infinito viene y desde el punto de partida se encuentra con nosotros en nuestro tiempo porque nos ama. Así que el primer principio que nos habla la Biblia es acerca del principio infinito, pero el segundo es el principio cronológico, aquel en el cual nosotros estamos incluso debatiendo en cuánto tiempo tenemos como creación, ¿no? El mundo en sí, toda su creación, y lo encontramos en Génesis 1:1, donde nos dicen Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces entramos ahora de lo infinito al lapso o entramos a esta área del tiempo, ¿no? Y sabemos que hubo un principio para nosotros, para la humanidad, para este mundo, para el universo que nosotros conocemos. Hay un principio. Algunos estudiosos y científicos estipulan que estamos hablando entre 6,000 billones de años a 3,000 billones de años. La verdad no lo sabremos y creo que el día que estemos delante del Señor, Él nos dará a entender esto. Ahorita lo vemos borroso y lo vemos difícil y tratamos como de crear hipótesis al respecto, pero cuando estemos con Él creo que va a ser mucho más claro y vamos a comprender esto. Entonces tenemos un principio de tiempo que es el tiempo de Génesis 1:1, pero también tenemos un principio de redención, un principio en el cual Dios había prometido algo y se cumplió. Y esto es Marcos 1:1, porque nos dice el principio del Evangelio. Y recordemos que el Evangelio quiere decir las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? No es simplemente una noticia que nos agrada, sino es una noticia esperada, una noticia que se anhelaba, una noticia que era necesaria para el pueblo y para nosotros el día de hoy y para toda la humanidad, que era ¿cuál? La redención. Aquel Salvador, aquel que iba a derrotar a la muerte, que iba a derrotar al pecado y darnos entrada a la vida eterna, volvernos a unirnos con el Padre. Y ese es el Evangelio de Jesucristo, el hecho que se hizo carne, aquel ser infinito, aquel ser sumamente poderoso se hizo carne por amor a nosotros. Ese es el principio del Evangelio. El hecho de cuando nuestro Señor comienza su misión, desde su encarnación, desde el hecho de que era prometido su encarnación, desde su ministerio, su preparación, desde los milagros y las obras que hizo, su muerte y su resurrección, hasta el momento de llegar a la glorificación nuevamente. Así que vemos estos tres principios que son muy, muy importantes. En la segunda parte que también vemos en estos tres versículos es el hecho de la conexión. Lo hablamos el domingo y simplemente lo voy a tocar rápidamente, que es la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nuevamente, Marcos no hace lo mismo que Mateo. Mateo utiliza muchos nombres que conectan con la tradición, que conectan con la genealogía. Marcos da solamente 2 referencias y son 2 referencias que nos hablan de alguien que va a llegar a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y este es Juan. Menciona a Malaquías e Isaías, estas 2 profecías en las cuales dice va a llegar alguien que va a ser la voz. ¿Qué quiere decir esto? Que él no va a ser el importante, él simplemente va a ser el que va a anunciar, va a proclamar aquel que va a ser grande, pero también él va a ser ese mensajero que va a preparar el camino. Y creo que ya hemos explicado qué es la preparación del camino, el hecho de poder venir y llevar a todos a un encuentro con Jesucristo. Ese era el mensaje que tenía que llevar este mensajero llamado Juan el Bautista.
el hecho de preparar los corazones. Cuando nos dice aquí la palabra preparar el camino del Señor, está usando una manera ilustrativa de decirnos es que lo que Juan, su misión, su propósito al principio, su trabajo, lo que se profetizaba de él era que iba a preparar el corazón de aquellas personas, judíos o no judíos, gentiles y todos aquellos que estuvieran a su alrededor, para que pudieran tener su corazón listo y dispuesto a tener un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había llegado. Él lo menciona. Jesucristo estaba en medio de ellos ya. ¿Listo para qué? Para hacer su plan maravilloso, para cumplir el evangelio. Pero para eso necesitaban preparar sus corazones. Y por eso es que Juan, en esta manera radical de vivir y de predicar y de presentar este arrepentimiento, lo hace con tanta devoción y con tanta pasión, porque era necesario que el pueblo realmente preparara sus corazones. De ahí nos movemos a los versículos 4 al 6 y dijimos que en esos versículos hablamos de un hombre que es Juan el Bautista y su ministerio. Primero debemos de entender cuál es la genealogía de este hombre. Si nos vamos a Lucas capítulo 1 versículos 57 al 66 y 80, nos vamos a dar cuenta quién era este hombre y cómo Lucas habla un poco más acerca de él. Por ejemplo, vamos a leer los primeros versículos de Lucas capítulo 1 versículo 57, donde nos habla acerca de este hombre. Dice que se le cumplió a Elizabeth el tiempo de dar a luz y dio a luz un hijo. Oyeron sus vecinos y sus parientes que el Señor había mostrado gran misericordia hacia ella. Esta historia es muy parecida a la de Abraham y Sara, porque Zacarías juntamente con Elizabeth eran personas ya de gran edad, pero el Señor cumple su obra al darles a este mensajero, a esta persona que desde el vientre de su madre, nos declara la palabra, ella tenía el favor del Espíritu Santo, ya tenía una misión desde incluso antes de nacer. Y de ahí vemos que Zacarías viene y hace una profecía acerca de lo que está sucediendo, y el versículo 80 nos dice esto: y el niño, quien era Juan, crecía y se fortalecía en espíritu y vivía en lugares desiertos hasta el día de su aparición pública ante Israel. De alguna manera, Juan ya sabía que tenía un propósito en esta vida, y su propósito era preparar el camino para Jesucristo. Es interesante que Juan, juntamente con Jesús, eran primos, eran familia, y de seguro la historia y la tradición nos dice, convivieron desde niños. Juan, siendo un poco mayor, tal vez tuvo un poco de ventaja al principio, pero después él se fue dando cuenta el gran poder de Jesús, el ministerio que iba a crear, y por eso actúa en su ministerio con gran devoción, porque él sabía que Jesús lo iba a cumplir. Él sabía que Jesús era realmente el prometido. Es muy interesante cómo desde un principio Lucas nos deja saber que Juan era necesario. ¿Por qué? No porque Jesús lo necesitara, sino porque se cumpliera la profecía que Dios había hecho. Recordemos, Dios está llevando todo en un plan, en un orden perfecto, y Juan el Bautista entra dentro de este orden. Su estilo y su representación, la verdad, son un poco diferentes, ¿no? Nos dice el versículo 6 que este hombre se vestía con piel de camello y traía un cinto de cuero. Es muy interesante porque Juan viene doblemente del linaje de Aarón, de Leví, de la tribu de Leví. Por ende, él debía de ser sacerdote, y para ese tiempo el sacerdocio estaba en el templo, bien vestidos con túnicas elegantes que demostraban poder. Juan hace todo lo contrario. Este hombre dice que se preparó y se transformó, se alistó en el desierto, en el lugar lejano, en aquello que muchas veces no queremos ir y que vamos a tocar en un momento. Pero se preparó ¿para qué? Para que su corazón y su ministerio estuvieran en la misma sintonía para el momento indicado y necesario. Cuán importante es entender que a Juan no le era necesario, o no le era... No necesitaba de alguna manera este hombre venir y poder cumplir de acuerdo a su linaje o de acuerdo a su genealogía su sacerdocio, sino él quería cumplir lo que Dios le había dado, no lo que su tradición o lo que su familia o lo que las personas alrededor le decían. Él necesitaba cumplir lo que Dios le había dicho, y era esto:
preparar el camino. Este hombre necesitaba entrar en una devoción muy grande. Se nos dice no solamente de sus vestiduras, las cuales eran muy diferentes, incluso podríamos decir incómodas, pero asimismo su alimentación. Y nos recuerda a Daniel, al principio de Daniel, cuando entra al cautiverio y este hombre dice: no me contaminaré del alimento del rey, sino que haré ayuno. Comeré legumbres. Nos recuerda mucho esta historia también con Juan. Este hombre dice: no me contaminaré, o no será parte de mi alimentación lo que el pueblo, lo que los religiosos comen, sino vendré y me alimentaré de lo que Dios me da, de lo que Dios provea. Eso también nos hace alusión a lo que pasó en el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Con el maná. Su mensaje, lo predicamos el domingo, fue el arrepentimiento. El bautismo del arrepentimiento, la confesión pública de que queremos transformarnos. Y dijimos que arrepentimiento, de la palabra griega metanoia, no quiere decir un arrepentimiento superficial, sino un cambio radical de mente. Eso quiere decir que vamos a dejar algo, pero nos vamos a mover hacia otro lugar. En este caso, nos alejaremos del pecado, dijimos el domingo, le daremos la espalda. ¿Por qué? Porque caminaremos cada vez y nos guiaremos cada vez más hacia Jesucristo. Ese es el arrepentimiento que estaba predicando Juan, y el arrepentimiento que era necesario para poder estar listos para recibir a Jesús. Y es el arrepentimiento que se nos pide hoy. Muchas veces se nos habla acerca de poner nuestra fe en Jesús, de que somos salvos. Eso es cierto, pero una fe en la cual no hay un arrepentimiento sincero es tan valiente. ¿Por qué? Porque no estamos actuando para dejar las cosas que nos separan de Dios. Claro que nuestra fe depositada en Jesús es suficiente para ser salvos, pero Dios no solamente nos quiere salvar, nos quiere transformar. Quiere que seamos instrumentos en sus manos para el mundo que necesita escuchar este mensaje. Y por eso necesitamos dejar las cosas que nos alejan de Él y caminar hacia las cosas que nos mueven o nos llevan a ser más como Jesucristo. Así que el mensaje era claro: el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados para poder estar delante del Señor, y para eso necesitamos arrepentirnos, alejarnos de eso. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Bautizar. Por eso se llama Juan el Bautista, o la traducción mejor dicha sería Juan el Bautizador, ¿no? ¿Por qué? Porque no era su apellido, sino era simplemente como este nombre que se le ponía de acuerdo a su profesión. Dijimos el domingo, podemos decir así mismo de José el carpintero, esa era su profesión, trabajar con la madera. Pero Juan, su profesión, por lo que todo mundo lo distinguía, era porque bautizaba, porque sumergía, porque de alguna manera venía y bañaba a las personas, pero no solamente de un baño de agua, como él lo declara, sino ¿para qué? Para que fuera una confesión pública de todos aquellos que voluntariamente lo hacían, dijeran: necesito el perdón de Jesús, necesito el perdón de nuestro Dios. Pero especialmente el pueblo judío, aquel que creía que no le era necesario bautizarse de acuerdo a sus tradiciones. Juan, en su mensaje poderoso, en el cual era utilizado a través del Espíritu Santo, venía y convencía, transformaba, impactaba los corazones incluso del pueblo judío. De ahí nos llegamos a los versículos 7 y 8 y nos damos cuenta que ese mensaje y ese trabajo de Juan tenía una misión, tenía un punto en el que tenía que llegar, y era mis hermanos: apuntar hacia Jesús. Por eso Juan era radical, porque él no quería que las personas dijeran: tú eres al que queremos seguir. Incluso lo hicieron muchos: tú eres el que eres carismático, eres el líder, te queremos seguir a ti. Juan dice: no. Al quien tienen que seguir es al que viene detrás de mí. Y eso es lo que dice en el versículo 7 y 8. Dice: Juan predicaba y decía: mayor, más fuerte es el que viene detrás de mí. Es el que está aquí dentro de ustedes, pero que viene detrás de mí. El cual yo estoy preparando el camino, estoy preparando la situación para que cuando Él llegue y empiece su ministerio, ustedes tengan sus corazones listos. El objetivo de Juan era apuntar hacia Jesús. Todo el tiempo su mensaje era así: no me vean a mí, yo solo soy la voz, yo solamente soy el preparador, el mensajero. A quien ustedes tienen que ver, fijar su mirada y seguirle es a Jesucristo, al Hijo de Dios, lo declara.
Juan de alguna manera hace esto de menguar, de humillarse y decir, yo no soy digno. Incluso él viene y lo dice, yo no soy digno de inclinarme delante de los pies de él y desatarle su calzado, que era la profesión o era el acto más bajo dentro de la esclavitud. Y dice, ni siquiera soy digno de hacer eso, porque él lo merece todo. Juan jamás quiso llamar la atención para él, ni mucho menos que él fuera el punto central de su mensaje, de su trabajo. Siempre apuntaba su mensaje hacia Jesús. Ese es el centro de su trabajo, de su llamado. Ese es el centro de por cual él es llamado a preparar el camino. Él no preparó el camino para que el mundo lo viera a él. Él preparó el camino para que vieran al Mesías que iba a llegar. Él dijo, Él es superior a mí. Él es superior en el ministerio que va a hacer. Incluso Él lo declara en el último versículo. Él es superior incluso en aquello que todo el mundo dice que soy muy bueno, que es el bautismo, ¿no? Dice, yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. En aquel bautismo que realmente vale, en aquel bautismo que realmente transforma, en el bautismo que es necesario para nuestra vida. Es un gran ejemplo dentro de esta biografía de Juan, su humildad, su disciplina, su obediencia. Terminamos con este tema y me pareció interesante dejarlo de último porque se menciona en algunas veces dentro de estos 8 versículos, pero también lo vemos en el ministerio de Jesús a su principio, pero también lo vemos en el Antiguo Testamento, y es el desierto. Es un tema muy interesante porque aparece al principio no solamente de la profecía de Juan, sino aparece también Juan cumpliéndolo en su diario vivir. Los versículos 3 y 4 nos habla de esto, que este hombre, este proclamador mensajero, sería una voz en el desierto, y después nos dice que Juan aparece predicando en el desierto, proclamando, siendo esa voz. Es un lugar clave. El desierto tiene una analogía, una ilustración muy clave dentro de la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos conectado desde Éxodo. Si nos recordamos, el Señor crea el jardín del Edén, en el cual no había escasez de nada. Pero cuando entra el pecado y entra la muerte, el Señor crea esto llamado el desierto, o nos pasa por estas cosas llamadas el desierto, o esos problemas, aflicciones, dificultades en las cuales obtenemos a través del pecado, pero nos hace pasar ¿para qué? Para transformarnos. Vean esto, muy interesante lo que nos dice, por ejemplo, en Éxodo. Cuando nosotros vemos que en Éxodo se habla acerca de la salida, ¿no?, del pueblo. El pueblo orando por muchos años, clamando al Señor la liberación. Dios les concede la liberación a través de Moisés. Y estos hombres primero tienen que atravesar un mar, el cual Dios les abre. De ahí vienen y siguen caminando y se encuentran, antes de llegar a la tierra prometida, aquella tierra en la cual se dice que fluye leche y miel, nos damos cuenta que atraviesan un desierto. Y en este desierto mueren aquellos que no creyeron en la palabra. Pero fue un desierto muy importante. ¿Por qué? Porque transformó a las generaciones venideras, porque transformó el corazón de hombres como Josué y Caleb. Lo vemos en la historia del libro de Josué, lo vemos en la historia del profeta Elías. El desierto tiene una similitud, o tiene un impacto muy importante, y es esto: es un lugar de transformación, es un lugar que Dios utiliza para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros nos tomemos de Él, como lo hicieron en estas historias. Vean, muy interesante lo que nos dice Deuteronomio 8:2. Dios viene y declara por qué los hizo pasar por este desierto. Deuteronomio 8:2 dice: te acordarás de todo el camino en el desierto. Le está hablando al pueblo, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Es un lugar de prueba. Es un lugar en el Señor nos dice: ok, ¿realmente me amas? Vamos a ver. Y nos pone a prueba no porque nos quiere castigar, sino porque nos quiere edificar, nos quiere transformar, nos quiere hacer fuertes. Es para nuestro propio bien. Por eso nos damos cuenta que cuando empieza a hablar Marcos acerca del desierto, es un lugar de preparación. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento, el pueblo va saliendo del desierto o va pasando por el desierto para llegar a la tierra prometida. En Marcos
vemos que Judea y Jerusalén, ya estando en la tierra prometida, salen de la tierra prometida, ¿para qué? Para entrar al desierto. Porque no Juan fue hacia la ciudad, sino la ciudad fue hacia él, hacia donde él proclamaba la palabra del Señor. Cuán interesante es esto, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en esta analogía el Señor, yo necesito que salgan de su comunidad, de su zona de confort. Yo necesito que ustedes realmente escudriñen, vean lo que hay en su corazón y analicen si realmente me aman, si realmente confían en mí. Esto es lo que hace cuando el Señor viene y los saca del pueblo y los lleva a la proclamación de Juan en el desierto. Los está probando. Y nos damos cuenta que muchos de ellos, después de este bautismo que hicieron de arrepentimiento y confesaron, estamos listos para el Mesías, sus corazones estaban muy lejos de eso, porque muchos rechazaron al Mesías. Muchos rechazaron la preparación del Mesías. El desierto son puntos de transformación por Dios. Nos ayuda a profundizar nuestra relación con Cristo. Cuando nosotros estamos en lugares, en momentos de escasez, donde nosotros perdemos el control, donde nuestros recursos no son suficientes, hay dos cosas. O salimos transformados y tomados de la mano del Señor, o nos alejamos por completo de Él. Dios quiere saber realmente dónde está nuestro corazón. Me encantó lo que dijo un autor acerca de los desiertos. Dice, no son siempre ataques del enemigo, los desiertos, los conflictos, nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas sociales, nuestros problemas mentales, nuestros problemas financieros, situaciones que atravesamos y decimos, ¿por qué Dios? No son siempre ataques del enemigo, sino algunas veces, nos dice el autor, son lugares que usa Dios para transformarnos para nuestro bien. Siempre me acuerdo y me lleva a mi mente aquel capítulo en mi experiencia con Dios, en Una vida con propósito, en la cual nos habla, en uno de sus capítulos, si no estoy mal, el capítulo 39, nos habla acerca de Dios se goza en medio de mis adversidades, de mis debilidades. Y cuando yo leí este versículo, leí este capítulo, yo estaba como, ¿cómo es posible que Dios se goce en medio de mis debilidades? Porque cuando estamos en medio de nuestras debilidades, aquellas cosas que realmente no podemos hacer, le decimos, Señor, dependo de ti. Y eso es lo que Él quiere conectarse con nosotros, quiere estar con nosotros diariamente. Si tú te das cuenta en la historia del Éxodo, el Señor manda el maná, aquello que era necesario para el pueblo de Dios en el desierto. Necesitaban comer. El maná, esta situación que era fundamental para la vida de ellos, era dada diariamente. Dios diariamente a través del maná les mostraba su gloria. Y el pueblo al principio agradecía, pero después era que necio y testarudo y regresaban a la reclamación. Eso es lo que desea el Señor. Desea que diariamente le reconozcamos a Él. Diariamente veamos su gloria a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dios había sacado al pueblo de Egipto, pero necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Qué gran frase para terminar este estudio. Dios cumplió su palabra y liberó al pueblo de Egipto. Pero cuando pasó por el desierto, era una limpieza, era un filtro para sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Mis amados hermanos, si algo debemos de aprender en esta preparación que nos está llamando esta semana es esto. Cuando pasamos por pruebas, dificultades, cuando pasamos por adversidades, tomémonos de la mano del Señor. Confiemos en que Él está obrando porque Él está limpiando nuestro corazón. Probablemente en algún tiempo nuestro corazón estuvo más hacia otras cosas que hacia Dios. Nuestra confianza tal vez estuvo más en nuestros recursos que en Dios mismo. Y tal vez en estos momentos que estamos pasando por adversidades, Dios está diciendo, déjame transformarte. Déjame mostrarte que yo estoy contigo. Siempre voy a estar contigo y tengo un plan maravilloso para ti. Mis hermanos, estos son los 3 temas que quería tocar el día de hoy. Espero que tú puedas seguir profundizando en esto. Hay mucha más información que es valiosa dentro de estos versículos. Sigue leyendo tus devocionales, sigue conectando con el Señor, sigue haciendo devoción dentro de tu hogar. ¿Para qué? Para transformar nuestra vida, para seguir cumpliendo su voluntad.
Gracias, mis amados hermanos, por el día de hoy. Que Dios me los bendiga y sigamos trabajando juntos para la obra de nuestro Dios. Gracias, hermanos.